A todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias a Dios por este momento que vamos a compartir la palabra de Dios. Hoy el tema es Creo en el Espíritu Santo, y como ya saben el nombre de la serie se titula Educando a los evangélicos con el catecismo católico. Exactamente, como me han escuchado. Educando a los evangélicos con el catecismo católico. ¿Por qué hacemos este en vivo? ¿Por qué hacemos este tipo de en vivos? ¿Por qué llamamos una serie Educando a los evangélicos con el catecismo católico? Bueno, lo hacemos porque la mayoría de los evangélicos hablan en contra de un catecismo que no conocen. Y que no solamente lo conocen, sino que no lo han leído. Pero se atreven a hablar de algo que no conocen. Ese es el tipo de evangélicos a los cuales queremos alcanzar. Aquellos que hablan por hablar, aquellos que critican sin realmente conocer lo que contiene el catecismo de la Iglesia Católica. Antes de todo, déjenme aclarar, yo no soy católico romano, no pertenezco a la Iglesia Católica, no estoy en comunión con el Papa, soy simplemente un protestante histórico, hablando del catecismo de la Iglesia Católica, cuyo propósito es educar a los evangélicos, para que dejen de hablar mentiras, dejen de estar inventando, dejen de estar levantando falsos y se eduquen. Por esta razón lo estamos haciendo. Bueno, con la ayuda de Dios vamos a comenzar. El título de hoy es Creo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar. Nadie puede decir Jesús es el Señor. Nadie puede decir que Jesús es el Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. Gálatas 4:6. Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es quien nos precede y despierta en nuestra fe mediante el bautismo. Dentro del bautismo, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntimamente, personalmente, por el Espíritu Santo en la Iglesia. Lo que acabamos de leer en este momento es parte del numeral 683 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo que acabamos de leer, honestamente, no tiene nada de blasfémico, nada de herejía, nada de anatema. Es totalmente bíblico. Es totalmente cierto. Si yo enseñara esto en la congregación, los hermanos no lo rechazarían. ¿Por qué? Porque es bíblico. Está diciendo, en resumen, lo que esta primera parte del tema Creo en el Espíritu Santo nos está enseñando, es que es el Espíritu Santo quien nos enseña quién es Jesucristo. Es Jesucristo quien nos motiva. Es Jesucristo nuestro Salvador, sí. Pero podemos llegar a conocer a Jesucristo sola y exclusivamente a través del Espíritu Santo. En el 684, o sea, el numeral 684, el Espíritu Santo, con su gracia, es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva
que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. No obstante, es el último en la revelación de las personas de la Santísima Trinidad. San Gregorio Nacianceno, el teólogo, explica esta progresión por medio de la plegaria de la condescendencia divina. Vamos a escuchar lo que él nos dice. El Antiguo Testamento proclama muy claramente al Padre y más oscuramente al Hijo. El Nuevo Testamento revela al Hijo y hace entrever la divinidad del Espíritu. Ahora, el Espíritu tiene derecho de ciudadanía entre nosotros y nos da visión más clara de Él mismo. En efecto, no clama abiertamente cuando todavía no se confesaba la divinidad del Padre. Proclamar abiertamente las del Hijo cuando la divinidad del Hijo no era aún admitida, añadió el Espíritu Santo con un fardo suplementario si empleamos una expresión de un poco atrevida, así por a veces y progresos. Permítame un segundo. De gloria en gloria es como la luz de la Trinidad estalla en resplandecernos cada vez más resplandidos. Estamos leyendo así porque esto está en inglés y lo tengo que andar traduciendo. Pero ustedes ténganme paciencia. Ahora, en la página 157 del mismo Catecismo Católico, en el numeral 685 dice: creer en el Espíritu Santo es, por tanto, profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad, consustancial al Padre y al Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y esto lo podemos encontrar en el símbolo de Nicea, Constantinopla. Por eso se ha hablado del misterio divino del Espíritu Santo en la teología trinitaria. Aquí solo se tratará del Espíritu Santo en la economía divina. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Solo en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, es cuando el Espíritu, hermanos amados, se da a conocer y se le reconoce y se le acoge como una persona. Entonces, este designio divino que se conoce en Cristo y se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu Santo que nos es dado, la Iglesia, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Como vemos aquí, hermanos amados, el Catecismo nos va explicando quién es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, y también nos revela, nos muestra que el Espíritu Santo es quien nos da a conocer al Hijo. Muy buenas tardes, Rueda. Dios te bendiga. Pues comunícate conmigo en privado. Gloria a Dios.
En el numeral 687 del Catecismo de la Iglesia Católica, nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:11. Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo. ¿Quién da a conocer a Jesucristo? El Espíritu Santo. Por esto aquí podemos ver que el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña la importancia del Espíritu Santo. ¿Quién nos muestra, quién nos da a conocer a Jesucristo? El Espíritu Santo. Su verbo, su palabra, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos, no le conocemos, sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos revela a Cristo no habla de sí mismo. Aquí podemos ver la humildad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. No se da a conocer. ¿A quién es el que el Espíritu Santo revela, nos guía, nos enseña su persona? Él nos enseña, nos muestra y nos lleva a Cristo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce. Mientras los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. El Espíritu Santo mora en el creyente. Por esto el Espíritu Santo revela la persona del Hijo. Nos revela cuál es su voluntad. Nos guía en este mundo y nos aconseja a través de la palabra. La Iglesia, numeral 688, la Iglesia, comunión viviente en la fe de los apóstoles, que ella transmite en ese lugar de nuestro conocimiento del Espíritu Santo. En las Escrituras que Él ha inspirado, es el Espíritu Santo quien nos ilumina para mostrarnos su voluntad, su deseo y su propósito en las Sagradas Escrituras. En la tradición de la cual los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. En el magisterio de la Iglesia a que él asiste. En la liturgia sacramental, a través de sus palabras y sus símbolos, en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Ahora, algún evangélico me va a preguntar, ¿pero para qué está leyendo usted todo esto? Eso es para los católicos. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy enseñando? Si es para los católicos, para que ustedes vean lo que la Iglesia Católica realmente enseña sobre el Espíritu Santo. Por eso lo estoy enseñando. Por eso lo estoy comunicando. Para eso se lo estoy diciendo. Para que ya dejen de hablar mentiras. Para que ya dejen de estar levantando difamaciones. Para eso lo estoy haciendo. Porque hay mucho evangélico que habla mal del catecismo católico, que habla mal de la Iglesia Católica y que habla mal de la doctrina católica sin conocer la verdad que la Iglesia enseña a través del catecismo católico. Y sí utilicé la verdad,
Porque lo que estoy diciendo yo en este momento, bien se puede enseñar en una congregación evangélica. Porque no está en contra de la Biblia. Al contrario, la Biblia nos enseña que es por el Espíritu Santo que podemos conocer al Espíritu de Jesucristo, a Jesucristo mismo como persona, y conocer cuál es la voluntad de Él. Entonces, hermanos amados, por esto es importante conocer lo que la Iglesia Católica realmente enseña y dejar de estar hablando mentiras y levantando difamaciones en contra de una iglesia que usted, estimado hermano evangélico, no conoce. Ha tomado la molestia de estudiar su doctrina, pero sí es bien bueno para andar hablando mal de la iglesia sin conocer a la iglesia. Eso no se hace. Eso no es de cristianos. Bueno, ahora veamos otro título que yo sé que les va a gustar. En el 691, numeral 691, está el nombre propio del Espíritu Santo. Sí, el Catecismo de la Iglesia Católica enseña el nombre propio del Espíritu Santo. Y en este momento, después que tome agua, se los voy a decir. Híjole, ya se me acabó el agua. Ya se me acabó el agua. A ver, una reserva. Se me acabó el agua. ¿Qué puedo hacer? ¿Y ahora cómo le hago? No se preocupen. Aquí tengo más agua. Ay, Dios. Voy a tener que salir un rato. Permítame un segundo. Hay un dicho que dice, hombre preparado vale por dos. Gloria al Señor. Y así es. Lo bueno que vengo preparado, por si se me acaba el agua, hay otros lugarecitos donde hemos escondido agua. Bueno, pues gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Quiero ver. ¿Dónde está el numeral? Ok. Gloria a Dios. Numeral 691 del Catecismo de la Iglesia Católica. Alabado sea Jesús. El Espíritu Santo, tal es el nombre de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. En otras palabras, no es un título, como dicen los unicitarios. El Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. Yo le pregunto a los evangélicos, a los pentecostales y a todo evangélico, ¿podemos adorar al Espíritu Santo? ¿Podemos adorar al Espíritu Santo? Pues aquí el Catecismo Católico, al que ustedes aborrecen, al que ustedes le dicen que es un libro lleno de herejías y de doctrinas anatemas, porque eso es lo que ustedes dicen, que el Catecismo está lleno de anatemas y de herejías doctrinales. Pues ese libro al que ustedes condenan, al que ustedes llaman anatema, al que ustedes llaman doctrina de hombres, ese libro llamado Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente:
Espíritu Santo, tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y al Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de los nuevos hijos. En otras palabras, la Iglesia Católica, a la que ustedes llaman la Gran Ramera, reconoce al Espíritu Santo como Dios. Y no solamente lo reconoce como Dios, sino que lo adora. ¿Ven cómo es importante estudiar y leer? Lamentablemente hay muchos evangélicos que no les gusta ni leer, ni estudiar, ni leer un libro. Yo no estoy diciendo que todos los evangélicos, pero hay evangélicos que no les gusta leer, que no les gusta estudiar. Pero son bien buenos para atacar a la iglesia. Son bien buenotes y se lucen para decir que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. Para decir que el catecismo católico está lleno de herejías, de blasfemias, de doctrinas de hombre. Pero aquí el catecismo católico les está dando una bofetada de ida y de regreso. Porque la Biblia, el catecismo enseña que se puede adorar al Espíritu Santo. ¿Sí? El término espíritu traduce el término hebreo ruach, que es la primera acepción que significa soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Por otra parte, el Espíritu Santo son atributos divinos comunes a las tres personas o a las tres personas divinas, pero uniendo ambos términos. La escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible. Veamos los apelativos del Espíritu Santo. Buenas tardes, mi estimado Claudio, Dios te bendiga. Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama Paráclito. Esto lo podemos hallar en el numeral 692, en la página número 159. Aquí Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito, literalmente, aquel que es llamado junto a uno. Advocatus. ¿Por qué advocatus? ¿Sabe lo que es advocar? ¿Sabe lo que significa la palabra advocar? Interceder. ¿Sí? San Juan 14, 16 y verso 26. San Juan 15, San Juan 26 y San Juan 16, verso 7. Paráclito se traduce habitualmente por consolador. Siendo Jesús el primer consolador, el mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. O sea, eso es lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo. Pero el mismo catecismo de la Iglesia Católica lo enseña también. Ahora, ¿cómo es posible que los evangélicos puedan decir que este libro es un libro lleno de herejías,
de anatemas. Cuando aquí nos está enseñando quién es el Espíritu Santo. Numeral 693. Gloria al Señor. Numeral 693. Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en la carta de los apóstoles, en San Pedro se encuentran los siguientes apelativos al Espíritu: el Espíritu de la promesa, Espíritu de adopción y el Espíritu de Cristo. Romanos 8 y Romanos capítulo 11. El Espíritu del Señor, segunda de Corintios 3:17. El Espíritu de Dios, Romanos 8 y también Romanos 9. 14, 15, 19. Esos son capítulos, no versículos. Primera de Corintios 6, capítulo 11, capítulo 7. Y en San Pedro, el Espíritu de gloria. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Ahora veamos los símbolos del Espíritu. ¿Cuáles son los Espíritus Santos? ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo? Y estoy seguro que ustedes evangélicos saben cuál es la tipología, cuáles son los tipos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo? El primero que hallamos está en el numeral 694. El agua. El agua es un tipo del Espíritu Santo. El agua, el simbolismo del agua, es significativo de la acción del Espíritu Santo en el bautismo, ya que después de la invocación del Espíritu Santo, esta se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento, del mismo modo que la generación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua. El agua bautismal significa realmente nuestro nacimiento a la vida nueva. Se nos da en el Espíritu Santo, pero bautizados en un solo Espíritu. También hemos bebido de un solo Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13. El Espíritu es, pues también personalmente, el agua viva que brota de Cristo crucificado, como manantial, y que brota en nosotros como vida eterna. Todo esto que acabo de decir, lo creen los evangélicos. Esto es enseñanza evangélica. Por esto estamos haciendo esta serie, educando a los evangélicos con el catecismo de la Iglesia Católica. Y lo que hemos llegado aquí a ver, en todos los estudios que hemos hecho del catecismo hasta ahora, hemos podido ver que el catecismo católico es más bíblico que muchas de las enseñanzas que se imparten desde los muchos púlpitos de las iglesias evangélicas. ¿Sí? Como por ejemplo, les doy un ejemplo, el decretar, el declarar, yo declaro, yo decreto. Pero bíblico sí es creer que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es bíblico creer que el Espíritu Santo nos enseña quién es la persona del Espíritu Santo.
Por esto es importante estudiar y leer, y no solamente dejarnos guiar por lo que la gente dice. Porque muchas veces, lamentablemente, hay gente con mucho odio, con mucho prejuicio, que andan enseñando cosas que no son bíblicas. Ahora yo les pido que ustedes analicen lo que hemos hablado, lo que hemos enseñado, y que comparen lo que yo he dicho con la palabra de Dios, con la Biblia, y que lo analicen con la Biblia. Y se van a dar de cuenta de algo sumamente importante, que el catecismo católico enseña Biblia. Y espero en Dios que algunos evangélicos abran los ojos, abran el corazón sobre todo, y dejen de estar hablando mentiras. Seguimos con los símbolos del Espíritu. Y ya aquí nos vamos a quedar. Numeral 695. La unción. De esa que hablan tanto los pentecostales. ¿Sí los han oído hablar? ¿Sí han escuchado a los pentecostales que hablan hasta el cansancio y a veces hasta el aburrimiento de la unción? Bueno, pues el Espíritu Santo es símbolo. La unción es símbolo del Espíritu Santo. Permiso. Voy a tomar agua. Déjeme ver qué hora es. No me voy a pasar de mi descanso. Ya me quedan como 10 minutitos de descanso. Gloria a Dios. Estoy en mi trabajo, por cierto. Y estoy en mi break, como se dice en inglés. Como se dice aquí en Estados Unidos. Mi break. Me falta 1 hora todavía para salir, pero estoy en mi último break. Bueno. La unción. El simbolismo de la unción. Con el odio, con óleo, perdón, dije odio, no, con óleo, O-L-O, no, O-L-E-O. Es también el signo del Espíritu Santo, el simbolismo del Espíritu Santo, la tipología del Espíritu Santo. Hasta el punto de que se ha convertido en sinónimo suyo. En la iniciación cristiana, es el signo sacramental de la confirmación, llamada juntamente en la Iglesia de Oriente crismación. Yo me recuerdo cuando yo recibí mi confirmación, sí, aquellos católicos que piensan que yo nunca he sido católico, no, yo fui católico, y yo recibí mi crimación, o mi confirmación. Y me recuerdo del monseñor, porque fue un monseñor quien nos confirmó. Me recuerdo que puso aceite en mi frente. Nos confirmó. Esto se convierte en el signo sacramental eficaz del nuevo nacimiento. Del mismo modo que la gestación de nuestro primer nacimiento se hace en el agua, así el agua bautismal, hermanos amados, nos hace, pero también el aceite, que es simbología del Espíritu Santo, hermanos amados, nos enseña sobre la tipología del Espíritu Santo. Pero para captar toda la fuerza que tiene, es necesario volver a la unción primera, realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús, Cristo, el Mesías en hebreo.
significa ungido del Espíritu de Dios. En la antigua alianza, todo ungido del Señor. De forma eminente, el rey David. Pero Jesús es el ungido de Dios. De una manera única. Por eso yo no estoy de acuerdo que algunos pastores, que algunos ministros se llamen el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque dentro del nuevo pacto, la gracia, solamente existe un ungido de Dios. Y ese ungido de Dios es Jesucristo. Es lo que la Biblia enseña. Estoy seguro que ustedes evangélicos también han leído que Jesucristo es el ungido de Dios. No es tu pastor. No es el evangelista. No es el falso profeta. Ni el falso apóstol. El ungido de Dios es Jesucristo. Y de su unción participamos todos. Eso es lo que la Biblia enseña. Si te enseñan algo diferente, entonces no es bíblico. Y si no es bíblico, no es de Dios. Es lo que la Biblia enseña. Y aquí podemos ver que el catecismo te está dando una buena lección, mi hermanito evangélico. Bueno, mis hermanos, yo hasta aquí llego. Gloria a Dios. Hasta aquí llego y doy gracias por su tiempo. Doy gracias por su participación. Doy gracias por participar con su comentario, con su saludo. Aún aquellos evangélicos que comentaron negativamente, también les doy gracias por sus comentarios. De veras, les doy las gracias. Cada uno da lo que tiene. Nadie puede dar más de lo que no tiene. Porque no tiene lo que da. Él da lo que tiene. Entonces, yo les doy gracias. Y con la ayuda de Dios, en el siguiente video sobre esta serie, Educando Evangélicos con el Catecismo Católico, seguiremos con los simbolismos del Espíritu Santo, porque hay bastantes. Hay bastantes. Son, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 simbolismos o tipologías del Espíritu Santo. O sea, hay mucho tema de que hablar sobre los simbolismos del Espíritu Santo. Entonces yo les doy las gracias y me despido de usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les deseo a todos una bendecida y reflexiva Semana Santa. Hoy es Jueves Santo. Y que Dios me los bendiga, los guarde. Y que Cristo esté con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios así lo permite.